Aviñón no es todavía una ciudad vencida por la peste, o al menos no del todo. Hay algo en el aire, difícil de precisar, que empieza a alterar el ritmo de lo cotidiano. No es aún el horror, pero sí su antesala. Una inquietud que se cuela en las calles, en los gestos y en la forma en que empiezan a mirarse. Es ahí donde entra la novela. No cuando todo ha estallado, sino cuando aún es posible apartar la vista. Ahí se mueve Leonor, herbolera, formada en un saber transmitido, más cercano a la experiencia que a los libros. Su figura se dibuja en contraste con el mundo que la rodea. La Europa del siglo XIV que aparece aquí no es solo el escenario de una epidemia, es un territorio lleno de tensiones. El lugar de la mujer, la legitimidad del conocimiento, el peso de la religión y la rapidez con la que el miedo se convierte en sospecha. Se nota el trabajo de documentación de la autora, no como exhibición, sino como base. La medicina medieval, las prácticas herbolarias, la figura de Guigo, el contexto del papado en Aviñón, todo encaja sin estorbar, sin detener la historia. Más bien al contrario. Esa solidez hace que todo resulte creíble, incluso en los momentos más duros. El encuentro entre Leonor y Guigo marca uno de los ejes de la novela, no solo por lo que implica en la trama, esa posibilidad de aprender, de acceder a otro tipo de conocimiento, sino por lo que pone en juego. Dos maneras de entender el mundo que no terminan de encajar. Y ahí el personaje gana interés, alejándose de cualquier trazo sencillo. Luego llega la peste, y con ella el verdadero giro. La novela no se limita a contar la enfermedad, se detiene en lo que la rodea. El fanatismo, la necesidad de encontrar culpables, la facilidad con la que se señala a quien antes era necesario. La caza de brujas no entra como un recurso dramático más, sino como una consecuencia casi inevitable. La tensión no deja de crecer. Hay giros, sí, pero no buscan el impacto inmediato. Funcionan como pequeños desplazamientos que van cerrando el cerco, que obligan a los personajes a tomar decisiones. Y en ese proceso, Eleonor se define más por lo que sostiene que por lo que declara. El estilo de la autora sostiene bien el conjunto. Es una prosa ágil, limpia, que no se recrea en exceso, pero que sabe detenerse cuando hace falta. En algunos pasajes, sobre todo en lo más íntimo, se vuelve algo más explícita de lo necesario, y ahí la historia pierde un poco de fuerza. No lo suficiente como para romper el conjunto, pero sí lo justo como para notarlo. Lo que queda al final es otra cosa, una historia que no solo reconstruye un momento histórico, sino que lo muestra desde dentro, que deja ver cómo, en determinadas circunstancias, el conocimiento puede volverse sospechoso, la diferencia incómoda y la lucidez un riesgo. Al cerrar el libro no queda solo la sensación de haber pasado por otra época, queda la impresión de haber visto algo que no resulta tan ajeno. Más allá del contexto, bien trabajado y siempre presente, ese mundo no queda como un simple fondo. Todo pesa. El tiempo, las creencias, incluso esas normas no escritas. Nadie actúa al margen de eso. Y se notan los matices, en las dudas, en decisiones que no siempre son fáciles de comprender, pero sí coherentes. También en los personajes secundarios. No están ahí para acompañar sin más. Algunos tensan la historia, otros la sostienen, otros dejan ver los límites de ese mundo. Y entre todos, terminan construyendo algo más amplio que la trama principal. La historia se va cerrando poco a poco. Empieza como un aprendizaje y termina siendo otra cosa. Una forma de mantenerse fiel a lo que uno sabe o cree saber, cuando todo alrededor empieza a volverse inestable. Hay momentos que giran la historia, sin necesidad de grandes artificios, pero con suficiente peso como para quedarse. Uno de sus aciertos está justo ahí, en no insistir más de la cuenta, en dejar que ciertas cosas ocurran sin explicarlas del todo. No siempre lo consigue. Hay tramos en los que se detiene más de la cuenta, pero cuando lo hace, la novela gana profundidad. Lo que permanece no es solo la historia de Eleonor, es la sensación de haber asistido a un tiempo en el que saber podía ser peligroso, en el que curar podía confundirse con desafiar, y en el que bastaba con ser diferente para convertirse en sospechosa. Y eso, leído hoy,
no queda tan lejos.